En fin, vamos a pasar un tema muy... Pues yo creo que todos tenemos que conocer, y si en algún momento de tu vida enfrentaste o estás enfrentando esta situación incómoda de no poder dormir, de estar dando vueltas en la cama o de dormir y que de repente cualquier ruidito te despierte y nada más pasan los días y los días, no logras recuperar ese sueño profundo, pues resulta que puede que tu salud esté en riesgo. Vamos a preguntarle a un experto. Está con nosotros el doctor Rubén Santoyo, internista, neumólogo. Bienvenido a Club Trendy, doctor, ¿cómo está? Pues contento nuevamente de estar por aquí con ustedes y platicar de estos temas interesantes, sobre todo para que nuestros amigos estén al pendiente y nos manden sus preguntas. Exactamente, bueno, primero agradecerle, doctor, exactamente, es momento de mandar las preguntas y de encontrarle una explicación. Desde luego ya requerirá de alguna revisión según el caso, pero preguntas generales, bienvenidas. Doctor, ¿qué pasa con nosotros cuando no podemos dormir? ¿A qué puede obedecer esta situación de insomnio? Y sobre todo, ¿cómo se puede ver afectada nuestra salud con el pasar de los días? Bueno, miren, primeramente antes de iniciar con eso, hablar un poquito del sueño. Nosotros nos pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. Uh-huh. Hay más de 70 trastornos del sueño, de los cuales los más frecuentes, uno es ronquido, otro es la apnea del sueño y otro es el insomnio. Uh-huh. Se habla que casi una sexta parte o más de 20 millones de mexicanos padece este padecimiento, uh-huh. Pero hay algunas otras que hay que ver. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues prácticamente el diagnóstico es clínico, hay que individualizar en cada paciente y ver eso, lo que ya mencionaba. Un paciente tiene insomnio transitorio cuando es menos de 4 semanas y se habla que ya cuando es más de 6 meses con el problema. ¿Qué es el insomnio? Que la persona duerme por periodos cortos, obviamente no va a tener un sueño reparador, uh-huh. Se despierta, es difícil volver a dormirse, entonces son sueños fragmentados que el paciente pues va a resentir porque va a amanecer todo cansado, malhumorado, y si le agregamos estos pacientes con obesidad, hipertensos, diabéticos, pues pueden tener hasta alteraciones cardiovasculares, principalmente los infartos al corazón e infarto cerebral. Pues estamos hablando de algo muy grave, ¿no? Si se deja avanzar el problema. Ahora pensaba, si hay alguna situación estresante o algo que te preocupe, la pérdida de un familiar, algún problema financiero, digamos que entre comillas entenderíamos como el origen del problema, pero si de repente sin causa aparente comienzas a sufrir de insomnio, ¿esto ya requiere visitar al especialista después de las 4 semanas que nos indicaba? Sí, ya decíamos que el insomnio transitorio, precisamente en aquellos, por ejemplo, alguien que va a tener un examen y está preocupado, a alguien que está presionado con su trabajo porque tiene muchas actividades y hay que tener muchos reportes, a aquella persona que pues en determinado momento tiene un problema económico, aquellos personas que por X razón, algún enfermo, algún examen o alguna preocupación importante es cuando van a tener el problema transitorio. Uh-huh. Pero ya una vez que pasa el tiempo y se van incrementando las semanas y los meses y el paciente empieza a dejar de dormir placentera, porque se habla que para nosotros tener un sueño reparador, normalmente de acuerdo al adulto, son entre 7 y 8 horas. Uh-huh. Entonces, también hay que tener en consideración que llega la tercera edad donde duermen un 30% menos. Uh-huh. Ya no van a dormir las 8 horas, sino que van a dormir 5. Entonces, estos pacientes muchas veces tienen algún cansancio y sus actividades, su mentalidad no está óptima para desarrollar las actividades del día. ¿A qué se debe que entre mayor edad tengamos se duerma menos? Bueno, la gran mayoría, no todos los pacientes de la tercera edad van a dormir ese 30, pero sí me ha tocado en consulta que algunos, porque ya va cambiando nuestro ciclo circadiano, y si recordamos y vemos, yo recuerdo mucho a mi abuelito, uh-huh. Las personas mayores
como ya la gran mayoría no tiene una actividad, diciendo un trabajo, ellos permanecen en casa donde están durmiendo frecuentemente en el transcurso del día. Claro. Y ellos van a tener lo que le llaman fase temprana. Ellos se van a dormir muy temprano, pero a las 2, 3 de la mañana ya están despiertos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos hacen pausas o siestas durante el día, que por eso en la noche también les acorta un poco más el sueño. En la era de la tecnología, en donde queremos encontrar todas las respuestas en Google como si fuera todopoderoso, es muy común encontrar recetas, remedios para el insomnio, incluso nombres de medicamentos, o también lo que siempre ha existido, la recomendación de boca en boca. ¿Qué nos puede decir sobre los medicamentos para dormir que a veces se recomiendan entre las personas sin medir las consecuencias? ¿Qué tan riesgoso es consumir este tipo de medicamentos sin supervisión médica? Sí, es frecuente que siempre encontramos, hay veces que la gente sabe de medicina, da sus recomendaciones, pero no es como una receta para todos los pacientes, hay que individualizar. Por ejemplo, hay que ver los factores de riesgo por cuales yo no estoy durmiendo. Ya decíamos, algún problema transitorio, otras veces puede ser un secundario a una enfermedad. Hay pacientes que tienen artritis reumatoide, que tienen mucho dolor en el transcurso de la noche, que se acrecenta más en el periodo de inviernos o de fríos, o aquellos pacientes que también los dejan con diuréticos, que tienen insuficiencia renal y que tienen que estar orinando, o en la mujer, que es más frecuente que se levante durante la noche a orinar. Se levantan y algunos llegan y vuelven a restablecer su sueño, pero algunos tendrán que dicen, pues, en cuanto me levanté, ya no pude dormir. Porque estamos pensando, y está asociado más a problemas de ansiedad, de depresión, que yo me despierto y ya estoy pensando en qué comida voy a hacer el día de mañana, qué me voy a vestir, a qué horas me voy a ir. Y entonces empezamos a tratar de arreglar el mundo. No lo arreglamos ni dormimos y tenemos una noche mal. Y ni dejamos dormir, ¿verdad? Pues también a veces, sobre todo me ha tocado ver los pacientes mayores, cuando hay gente que los está vigilando por alguna otra enfermedad, pues comentan que no los deja al familiar que está ahí porque quieren estar platicando constantemente. Dice en WhatsApp, buenas tardes Angelina, saludos para ti, tu invitado, excelente tema. Fíjate que a mí me está pasando todo eso, ¿cómo ves? Ojalá nos puedas contar un poquito más de ti para que el doctor pueda a lo mejor darte una orientación, en qué momento, cuánto tiempo tienes que no duermes, si estás despierte, si tienes algún problema, no sé, algo para que el doctor pueda darte una orientación al respecto. ¿Este problema se agrava en alguna época del año o, bueno, porque hablaba del tema de la depresión, de la ansiedad? Sabemos que hay ciertos sucesos en el año que despiertan melancolía, como diciembre, o ahorita con el calor, no sé. Sí, hay gente que siempre lo escucho uno más frecuente como para fines de año, que dice, viene la Navidad y me deprimo, a mí no me interesa la Navidad, es como si no hubiera nada. Pero esto pasa en todo el transcurso del año. Ahora, en la pregunta que nos hacía nuestra amiga, es importante ver sobre todo la edad. Ahorita ya niños, adolescentes, adultos están teniendo el problema de insomnio. Y hay que ver porque los adolescentes, algún 12-15% tienen este problema, pero el rango que más afecta sería entre los 25 y 45 años, donde se presenta más problemas de insomnio. Es un poquito más frecuente en la mujer que en el hombre, y a medida que vamos creciendo, ya a los 50, 60, pues también se va aumentando. Pues nos vamos a ir a una pausa comercial. Invito al público para que nos cuente qué es lo que les está pasando, si duermen tranquilos, si duermen placenteramente. Quizás sean como yo, que a lo mejor son de esas personas que hasta sentadas se pueden quedar dormidas o que tenemos el sueño muy profundo, pero en algún momento de nuestra vida yo creo que todos enfrentamos alguna noche de insomnio, ¿no, doctor? Sí, ya decíamos, hay una referencia que dice 70% de la población mundial hemos padecido algún problema o algún tipo de insomnio transitorio.
Entonces, sí es importante, ahorita lo que decían, que hay gente que es más susceptible de acomodarse donde quiere y dormir. Hay que ver porque también ahí hay otro padecimiento que ese lo vamos a tratar, parece que el lunes, como lo es la apnea. O dirá el paciente, sí, pero es que no duermo porque mi marido, mi esposa, mi hijo roncan intenso. Entonces esos pacientes son los que hay que tener cuidado, porque algunos entre que roncan, entre que hacen apneas, que es cese de la respiración por más de 10 segundos y le está causando algún problema, entonces es preciso individualizar a cada uno y valorar a cada paciente. Muy bien, doctor, pues con esto nos quedamos, vamos a hacer una pausa comercial, 31 22 11 90, 36 47 18 83, 331 019 07 12. Volvemos. Y bien, ya estamos de regreso, son las 3 de la tarde con 34 minutos. Estamos platicando de los riesgos en nuestra salud si no dormimos bien, si padecemos insomnio. Está con nosotros el doctor Rubén Santoyo, internista neumólogo, que bueno, ya nos daba algunos datos generales muy interesantes sobre los tipos de insomnio y algunas cosas que nos pasan en nuestras noches, qué pasa también en nuestra mente y por qué estamos así. Y hay una pregunta, doctor, que quería hacerle. Hace un tiempo me tocó leer un artículo que hablaba, y bueno, quiero recapitular un poquito. Cuando nosotros no podemos dormir, y yo quería preguntarle a mi público, ¿qué es lo que regularmente hacemos? Yo creo que antes era como agarrabas un libro, o hay quien prende la televisión, pero me parece que también algo que tenemos muy a la mano y muy fácil
es agarrar el celular, ¿no? Y tratar de distraernos en las redes sociales o leyendo algo de información en algún diario en línea, qué sé yo. Y entonces hacia allá iba mi pregunta. Había leído un artículo en donde se aseguraba que si padeces de insomnio o por cualquier razón no puedes dormir en ese momento y agarras el celular, esto te activa más y por medio de la luz se te impide que duermas. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Bueno, efectivamente, la luminosidad en el caso de los celulares, que muchas veces la gran mayoría por los que estamos casados, que tenemos la compañera a un lado, que es molesto porque nos han dicho, oye, apaga tu celular si ya vas a dormir. Esa luminosidad nos va a afectar porque en la noche nuestro cerebro va a producir melatonina. Y esa melatonina, que es una hormona que contribuye y favorece para que uno se duerma mejor. Y con esa luminosidad, al contrario, entonces no va a dejar que se produzca bien esta hormona. Entonces esa misma luminosidad nos va a afectar para que nosotros nos podamos conciliar el sueño más rápido. Entonces sí afecta, por eso dicen en la noche deben de estar todas las luces apagadas. ¿Para qué? Para que esta hormona empiece a hacer efecto, porque es más en la noche cuando se empieza a producir y dormimos mejor. ¿Cuáles son los mitos que ustedes han escuchado como remedios para dormir? ¿Le ha tocado escuchar así remedios caseros que sus pacientes le den que se quede como asustado, sorprendido o simplemente que les desmienta? Pues no tanto, sino que aquí, por ejemplo, la recomendación no es así que decir a todo mundo hay que darle una benzodiazepina para que duerma, sino que hay que, ya decíamos, individualizar. Las recomendaciones o las medidas de higiene que nosotros hacemos es, por ejemplo, apagar sus luces. Una vez que ya se acostó, por lo regular tener un horario a qué horas me acuesto y un lugar a una hora a qué horas me despierto. No tomar refrescos con cafeína, sobre todo después dicen que de las 17 horas, no tomar café, refrescos negros, porque eso va a contribuir y favorecer para que yo en la noche no pueda dormir. Entonces, no tener una alimentación muy copiosa en la noche. Hay algunas gentes que su cena es la fuerte en vez de la comida. Entonces, eso también nos va a poder permitir dormir porque vamos a estar muy llenos, vamos a tener más posibilidades de que tengamos reflujo. Debe hacer una habitación fresca que nos deje dormir, que no tener relojes luminosos, no tener el reloj que está tic-tac, porque tampoco nos va a dejar dormir. Y aquella persona que tiene insomnio, la recomendación es que no debe hacer siestas durante el día. Okay. Esas son, como por decir, las medidas de higiene del sueño para todas estas personas. Y la otra es, pues, tratar sus enfermedades o sus patologías para, por ejemplo, hablamos de los pacientes con artritis reumatoides que les dan muchos dolores. Bueno, pues tendremos que ahí su médico darle un buen tratamiento analgésico antiinflamatorio para que el paciente no esté frecuentemente despertando. La otra es que hay algunos pacientes que les dejan diuréticos por la noche y tiene que estar constantemente yendo al baño. O la recomendación es también no tomar muchos líquidos después de las 7 de la noche. Qué importante es tener esta disciplina si tienes el problema de insomnio, ¿no? Es esta serie de actitudes que tengas contigo mismo, pues te van a dar un resultado. Qué importante esta parte de no dormir la siesta, porque a lo mejor uno por el contrario puede pensar, bueno, si no duermo en la noche, por lo menos duermo en el día un ratito, y bueno, no sabemos que estamos contribuyendo también a que este problema sea grave, ¿no, doctor? Sí, en estos casos, por ejemplo, el paciente que ya dice yo tengo problemas, ahora hay que ver. Hay gente que dice que tiene insomnio. Vamos a pensar en los abuelitos de la tercera edad que dicen, mi mamá, mi papá tiene insomnio. A ver, ¿cuántas horas te duermes? Aquí la pregunta que yo les hago es, ¿a qué horas te acuestas? ¿Y a qué horas te duermes? Porque ya decíamos, con la tecnología, pues yo me acosté a las 10 o me acosté a las 11. Sí, pero claro, estoy viendo la televisión, estoy viendo mi celular, una película, noticias, lo que sea, pero a lo mejor ya a dormir
entre la 1 y las 2 de la mañana. Claro, que es muy probable. Claro. Entonces, si me dormí a las 2, pero ¿a qué horas te despertaste? Me desperté a las 10. Entonces diríamos que de las 2 a las 10 son 8 horas. Entonces muchas veces estos pacientes hablan de que tienen insomnio. Y allí sería más bien es un síndrome de la fase retardada, porque estos pacientes, en vez de acostarse a dormir a las 11, van recorriendo 11:30, a las 12, a la 1, 1:30, 2, 3, y hay gente que a esas horas está durmiendo. Entonces, por eso decíamos que hay que tener una hora para acostarnos y otra para levantarnos, y para que nuestro ciclo esté así diario, y nuestro organismo muchas veces se acostumbra a eso. Acostumbras exactamente a tu metabolismo y ya sabes, ¿no? Que a veces ya no ocupamos ni el despertador. No, solitos, ¿verdad? Es Así increíble. es. No, es que el cuerpo es una máquina perfecta. Por acá dicen, nos dice en WhatsApp, nos comenta 2994 del problema que tiene, nos comenta que tiene algunos problemas con su esposo desde hace como 2 meses, porque trae un dolor en el brazo y no puede planchar su ropa, y es el motivo porque nos comenta que él no entiende esta situación y desde luego genera conflicto. Y bueno, parece por lo que nos cuenta que esto es lo que la ha angustiado para no poder dormir. ¿Qué le puede comentar? Mire, ahí es que es muy difícil porque ocuparemos más preguntas. Una, es diabético, hipertenso, es gordito, ronca, tiene somnolencia y aparte su dolor. Y yo diría, está muy edematizado el brazo, no traerá una trombosis venosa del miembro superior. Y ese dolor es tan intenso y a veces se hace muy edematizado, que diría, pues a lo mejor hay una insuficiencia venosa o tiene algún trombito por ahí que tendría que valorar, pues desde el traumatólogo o el angiólogo, dependiendo. Si es trombosis venosa, el angiólogo, si es un malestar del brazo, a ver si se golpeó, si se cayó, se fracturó, cómo está, como para decir, bueno, le toca al traumatólogo. Para ver qué especialista le corresponde. Entonces la recomendación es que se acerque a... Pues que yo lo que les digo, acuda con su médico de confianza y pedir un consejo, y si no, pues derivarlo al que corresponda. Doctor, algunas recomendaciones para la habitación, aparte de lo que nos mencionaba sobre la luz, sobre no tener algunos aparatos. ¿Qué recomendaciones generales dan para que ese lugar en donde nosotros vamos a dormir pues sea más cómodo, más placentero? Bueno, lo más importante es que nuestra habitación, por ejemplo, en estos últimos años que cada día el calor es más intenso y que ya muchas veces requerimos un aire acondicionado, sí, pues muchas veces habrá gente que diga, pues sí, pero no puedo tener un clima, a lo mejor un ventilador, pero sí tendríamos que tener una habitación fresca. La otra es que nuestro colchón también no esté muchas veces muy flojo, muy aguado, porque eso también traería problemas, ya sea de la columna. Va a depender también a veces la posición. Hay gente que prefiere dormir de lado, boca arriba. Yo les digo, una vez dormido te vas a dormir. Ahora, es importante también vigilar, porque hay otras alteraciones neurológicas como es el síndrome de piernas inquietas. A lo mejor eso también le produce problemas para yo no poder dormir porque me estoy movilizando mucho durante la noche. Entonces, y aparte de decir, ya decíamos, pues tener un cuarto oscuro donde no nos estén llegando reflejos luminosos y que nos cause ese problema para dormir. Serían los básicos, pero ya decíamos, pues no los relojes luminosos, no los relojes del tic-tac y aparatos, televisores, computadoras, celulares fuera, para que nosotros tratar de que una vez que nos acostamos olvidarnos de todo y tratar de dormir y tener un sueño reparador. Doctor, pues yo le quiero agradecer muchísimo este tiempo que se dio con nosotros para compartir sus conocimientos. Me gustaría también que el público sepa algún teléfono, alguna red social en donde lo pueda contactar. Sí, pues normalmente les doy mi número de celular. Yo soy internista, neumólogo, siempre les digo porque somos pocos neumólogos en Guadalajara, guarden ese número. Yo fundé la Clínica del Sueño del Centro Médico y estuve un año en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona afinando detalles en trastornos del sueño. Les doy mi teléfono 331-545-7963. Lo repetimos, 331
545-7963, y si no, pues hasta por el Face me pueden buscar como Dr. Rubén Santoyo Ayala, ahí me encuentran y les mandaré un mensaje. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo para compartir con nuestros micrófonos. Gracias. Muchas gracias.